Buenos días, que el Señor les bendiga. Es una agradable y bonita oportunidad la que Dios nos da de poder hoy llegar a sus hogares y gracias por permitirnos entrar. Y es una bendición para nosotros poder estar esta mañana en este lugar. Damos gracias a Dios por la vida que Él nos da, por la gracia, por la salud, por la sabiduría. Y también damos gracias a Dios por su vida, que en esta oportunidad usted encendió su televisor o se conectó a Facebook y en esta oportunidad nos está viendo. Que el Señor le bendiga. Mi nombre es Susi Archila y me acompaña Sadie. Ella es líder de la generación emergente de nuestra congregación. Ya lleva un buen tiempo y también ha servido en nuestra iglesia por mucho tiempo. Y hoy yo la invité para que ella nos pudiera acompañar y nos pudiera también bendecir y compartir sobre este tema que vamos a estar hablando sobre el sirviendo en la juventud. La juventud pasa, pero el Señor obra en ella. Y Sadie, pues yo te quiero dejar un tiempo para que puedas saludar a las personas que nos están viendo. Muy buenos días, queridos televidentes. En esta mañana damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da, la vida, la salud y sobre todo la bendición que hoy me permite poder estar en este lindo lugar acompañada de nuestra pastora Susi. Gracias por la invitación. Para mí es una bendición muy grande poder estar en esta mañana junto a ustedes. Yo sé que ustedes quizás están en su trabajo, en algún lugar donde se encuentran, ¿verdad? Que esta palabra que hoy vamos a estar impartiendo sea de bendición para cada uno de ustedes. Sé que el Señor en esta mañana hablará nuestras vidas, ¿verdad? Y qué bonito poder alimentarnos cada día del Señor, ¿verdad? Y máximo en este tema, sirviendo en la juventud, creo que es un tema pero muy bonito, ¿verdad? Y como decía nuestra pastora, la juventud se va, es una etapa donde nosotros tenemos que disfrutarla a lo máximo. Gracias por este tiempo, pastora. Gracias, Sadie, por aceptar la invitación. Y bueno, quizás usted puede decir, bueno, yo ya no estoy joven, yo ya soy mamá, tengo adolescentes, no tengo hijos pequeños, pero creo que también este programa le puede servir porque le puede ayudar a cómo apoyar a que su hijo o su hija pueda servir y en algún punto comprender, ¿verdad? Porque comprender quizás ese tiempo que como jóvenes dedicamos al Señor y que a veces los padres dicen, bueno, ¿por qué todo el tiempo estás en la iglesia, verdad? Y yo creo que yo estoy segura que es lo mejor que como jóvenes podemos hacer, pasar nuestro tiempo en la iglesia. Si usted pasó toda su juventud sirviendo al Señor, comprenderá y dirá, bueno, que mi hijo se vaya y que sirva. Pero a veces quizás no comprendemos el por qué o lo importante que es que nuestros hijos desde su adolescencia le estén sirviendo a Dios. Y creo que eso, en ese punto le puede bendecir bastante y puede ayudarle a poder comprender ese servicio que su hijo o su hija da en la congregación. Sadie, ¿qué nos puedes decir acerca de Pues fíjese que creo que es una etapa en la cual nosotros, en lo personal, yo disfruto ese momento, el poderle servir al Señor, porque es lo maravilloso que uno puede hacer, ¿verdad? Y como usted bien lo decía, a veces nuestros padres nos dicen, pero ¿por qué vas casi todos los días a la iglesia, verdad? Y creo que es una pasión y lo hacemos por el Señor, ¿verdad? Yo he visto y la verdad que mi tiempo más lo paso en la iglesia y creo que en algún momento el Señor recompensa, ¿verdad? Todo lo que uno hace. Y yo he visto cómo el Señor se ha manifestado a través de mi vida y a veces lo expreso con las personas que pues yo cada día hablo, ¿verdad? Y digo, el servir al Señor es lo máximo, el servir al Señor es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Aunque nos digan, tú siempre vas a la iglesia, pero creo que es una pasión.
que hay en nuestro corazón y es un deseo de poderle servir al Señor, ¿verdad? Y creo que la juventud, hoy en día hay mucha juventud y creo que de este tema estaremos hablando en este momento, ¿verdad? Cómo servirle al Señor, ¿verdad? Y creo que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Él, sin recibir nada a cambio, ¿verdad? Así que es un momento en el cual nosotros estaremos compartiendo con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y quizás usted, pero si yo estoy grande, ya soy una persona muy adulta, ¿verdad? Pero creo que esto nos hace recordar, ¿verdad? En su momento cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Y quizás servíamos con toda esa pasión. Así que este tiempo podamos aprender más del Señor. Así es. Bueno, yo quiero invitarle a que no pueda apagar su televisor ni cambiar de canal. Quédese con nosotros, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos y atentos porque vamos a aprender mucho y quizás vamos a recordar algunos momentos de nuestra vida, en nuestra juventud y también aprender a comprender y apoyar a nuestros hijos en este proceso de servirle al Señor durante su adolescencia y juventud. Regresamos en un momento, no se vayan. Búsquenos en Facebook como Canal Nueva Familia. Dale like y síguenos. Somos Nueva Familia Televisión.
Solo tú transformas mi ser. Inicia tu día con Nueva Familia Televisión, transformando vidas. Gracias por continuar con nosotros. Es una bendición poder llegar a sus hogares. Estamos hablando sobre sirviendo en nuestra juventud y algo muy importante que Sadie mencionaba era esa pasión con la cual servimos, esa pasión con la cual servimos en nuestra juventud. Creo que lo dejamos todo por servirle al Señor. Y la parte también de poder crear esa comunión con otras personas es algo que nos ayuda a fortalecer. Yo he visto, Sadie, que en la iglesia, sirviéndole a Dios, he visto como muchas personas muchos jóvenes que quizás son tímidos, ahí empiezan a tener una relación con otras personas, y también en la iglesia te permite, en ese servicio que das, te permite conocer qué talentos, qué habilidades tienen cada uno de nosotros. Yo me he dado cuenta que he visto jóvenes que los he visto crecer en la iglesia y digo, qué talento tendrán, ¿verdad? Pero cuando ya se empiezan a involucrar en los ministerios que existen, empiezan a darse cuenta ellos mismos de qué habilidades y qué talentos tienen, porque aquí en la iglesia se necesita pues de todos los talentos y habilidades, porque hay muchas áreas en la cual se pueden desarrollar. Unos se dan cuenta que son buenos hablando en público, y yo a veces me quedo con la boca abierta cuando los escucho hablar en público. Digo, pues, qué bien habla, qué elocuente es, se mira que está tranquilo, aunque yo me imagino que no ha de estar, pero aparte de eso también se logra uno como que desenvolver y poder desarrollar ciertas habilidades y destrezas, porque hay algo que pasa mucho, y es en la alabanza. Acá en Guatemala no tenemos esa cultura de que vayan a recibir clases de música, que de piano, que de esto, que de guitarra. No, pero esto se ha logrado desarrollar gracias también a la iglesia y a los servicios que nosotros damos como miembros. Entonces los jóvenes se dan cuenta que sí tienen esa habilidad de poder ejecutar algún instrumento, o esa habilidad de poder cantar, porque ¿cómo te vas a dar cuenta que sí tienes si nunca lo haces, verdad? Entonces es parte de lo que involucra el servirle a Dios en nuestra juventud. Bueno, también cuando uno es grande también se puede dar este asunto. Así es, pastora. Creo que algo muy importante que usted decía, ¿verdad? A veces nos preguntamos, ¿y de qué manera le puedo servir yo al Señor, verdad? Si yo no conozco a nadie y no me relaciono con algunas personas, ¿verdad? A veces la timidez nos hace como que a no seguir, ¿verdad? Y yo era una de esas personas, ¿verdad? Que cuando yo inicié sirviéndole al Señor, recuerdo muy bien y yo decía, ¿y cómo le voy a servir al Señor? ¿Y cómo le voy a entrar al servicio de nuestro Padre, verdad? Y llegué un momento a preguntarme en qué soy buena, ¿verdad? Si soy buena cantando, pero yo me hice la pregunta, pero si no puedo, ¿verdad? Y la palabra no puedo se me venía mucho a la mente. Y yo dije, no, lo tengo que dejar. Tengo ese deseo de servirle al Señor. Y creo que cada uno de nosotros tenemos talentos, ¿verdad? Tenemos dones, pero a veces los tenemos escondidos. Y llega un momento que yo llegué un momento a entristecerme porque dije, quiero servirle al Señor, pero tengo ese deseo.
Y llegó un momento, estaba yo leyendo la palabra y recuerdo muy bien, y por eso quiero compartírselo en este momento, Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, creo que todos lo sabemos, pero yo lo leí en otra versión y recuerdo muy bien que la palabra decía, aprovecha tu juventud. Y cuando se me venía eso a la mente y la palabra lo decía, que aprovecho mi juventud, yo dije, pero ¿de qué manera lo puedo hacer, verdad? Y se los voy a leer, dice, aprovecha, joven, en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia. Y dice acá, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y yo dije, al leer yo esta palabra, yo dije, quiero aprovechar este momento de mi juventud y no lo quiero pasar nomás así, ¿verdad? Y es donde yo empecé y le dije yo a Dios, quítame de mí esta timidez, quiero relacionarme con las demás personas y poder disfrutar, ¿verdad? Y cuando yo empecé a decirle al Señor que pusiera en mí gracia, que pusiera en mí ese deseo de poder servirle, yo dije, wow, Señor, sí que escuchas los deseos de nuestro corazón y esa pasión. Yo resalto esta palabra porque es lo que vive en mi corazón, la pasión de poder servirle al Señor. Y máximo, ya llevo varios años poderle servir al Señor y créanme que es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Aunque al inicio de mi vida, así, es lo que yo les decía al inicio, ¿verdad? De que no me relacionaba mucho con los jóvenes de la iglesia porque yo decía, no me van a hablar o no sé qué vayan a decir de mí, ¿verdad? Pero cuando yo decidí buscarle al Señor en el servicio a Él, me pude dar cuenta que como que Dios une a las personas y formamos un equipo en el servicio del Señor. Y es donde yo leo esta palabra, alégrate en tu juventud, y es lo que gozo en este momento. Y creo que muchos de los que nos están viendo gozan en servirle al Señor, y creo que a veces no nos alcanzaría el tiempo para poder contar, ¿verdad?, de las maravillas que el Señor ha puesto en nuestras vidas, el poder de servir. Y tú, joven, que tal vez nos estás viendo en esta mañana y te has desanimado en poderle servir al Señor, creo que este es un buen tiempo, ¿verdad?, de poder decir, activo mi servicio, activo mis dones, mis talentos, para poderle servir al Señor, ¿verdad? Así es. El texto que leíste yo lo tengo en otra versión y expresa así la palabra. Jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Es una palabra que nos impulsa. No nos dicen no se diviertan, no gocen de la vida, sino que nos dicen que seamos felices. Y que hagamos lo que en nuestro corazón está el hacer. Pero nos dice, pero recuérdense que de todo lo que hagan, Dios los va a juzgar. Que Dios está tomando en cuenta todo lo que nosotros hagamos. Y servirle a Dios en nuestra juventud es lo mejor que podemos hacer. Todo tiene su tiempo y sabemos, la Biblia misma lo expresa, que todo en este lugar tiene su tiempo. Y llegará un momento, Saidi, donde no vamos a poder hacerlo como lo hacíamos cuando éramos adolescentes o cuando éramos jóvenes. Y yo creo que aquí vemos un gran paso de diferencia, porque cuando éramos adolescentes no teníamos ninguna otra responsabilidad. Más cuando entrábamos a vacaciones, nos dedicábamos totalmente a la iglesia y que había que hacer esto y lo otro. Y no teníamos mayor responsabilidad porque estábamos bajo el cuidado de nuestros padres. Ahora, cuando nos convertimos en jóvenes, pero ya con responsabilidades, ya se nos limita un poco porque tenemos que cumplir con esas responsabilidades que hemos adquirido, como cuáles pueden ser, como un trabajo. Entonces ya se nos limita un poco más el tiempo, pero aún tenemos esa libertad de poder acomodar nuestros horarios y todo el asunto. Pero de ahí llega ya las responsabilidades de la edad adulta. Y ahí se complica un poco más porque llega la esposa o el esposo, que es alguien a quien nosotros debemos de dedicarle tiempo y atender
atender sus necesidades y tener el tiempo para cultivar esa relación y mantenerla y cuidarla. Y luego se agregan el trabajo, ¿verdad? Que quizás ya lo traíamos. Y agregamos ciertas responsabilidades más que adquirimos en la casa, que hay que ver que no se caiga, que todo esté bien. Y de ahí se le suman los hijos, ¿verdad? Los hijos que hay que atenderlos y cada uno de ellos va a demandar. Entonces nuestro tiempo se va a empezar a reducir y va a ser mucho más agitado poder hacer todo lo que hacíamos cuando éramos jóvenes. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a recordar que en algún momento, padres, en algún momento, pues su hijo o su hija va a tomar algunas responsabilidades que ya no les van a permitir poder servir al Señor como lo hacen. Yo me recuerdo mi mamá en alguna ocasión me dijo, si quieres, te hago tu maleta y te quedas en la iglesia porque solo ahí vivís, me dijo mi mamá. Y yo me recuerdo que en ese momento me enojé y yo dije en mi mente, en lugar de estar feliz porque le estoy sirviendo a Dios y no estoy haciendo ninguna otra cosa mala. O sea, no se lo dije yo a ella, pues sí lo pensé. Entonces, pero a veces nosotros colocamos esa parte como padres, ¿verdad? Les decimos que solo ahí estás. Claro, por supuesto, hay responsabilidades también en la casa que nosotros tenemos y debemos de cumplir, pero si algo bueno puede hacer un joven, un adolescente, es pasar su tiempo sirviendo al Señor y ser movido por esa pasión que tú hablas, Sadie, esa pasión que nos lleva y nos lleva a hacer muchas cosas por el Señor. Yo recuerdo cuántas cosas he vivido y he hecho en mi juventud aún. Y he hecho en mi juventud y digo, ay, de veras que sí hemos caminado bastante con el Señor y que aunque a veces es cansado, Sadie, a veces es agotador, a veces quizás como jóvenes no tenemos recursos, o sea, no tenemos dinero y aún de lo poco que tenemos, de eso damos, pero Dios es fiel y Dios siempre provee y Dios siempre bendice y aprovechar nuestro tiempo sirviéndole al Señor. Y algo muy importante que usted mencionaba, que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y creo que es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Organizarnos en nuestro tiempo. Y Dios es el que nos da ese tiempo tan especial para poderle servirle a Él, ¿verdad? A veces en la vida, pues, no es todo color de rosa, ¿verdad? Créame que uno como joven, pues, pasa por procesos, y es lo que usted mencionaba, ¿verdad? El tiempo, a veces pasamos más tiempo en otras cosas que no son muy productivas, ¿verdad? Y si nosotros reconocemos que el Señor es el que nos da todo, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien cuando yo estudiaba, mi tiempo de estudio, y aún sigo estudiando, pero recuerdo muy bien, hay etapas que usted mencionaba. Por ejemplo, en la etapa de básico, ¿verdad? Es una etapa muy bonita y lo recuerdo muy bien porque es donde yo ahí empecé a servirle al Señor. Y yo le dije en una oportunidad a Dios, le dije, Señor, quiero que tú me des ese tiempo para servirte. Y lo ha hecho y he visto cómo el Señor se ha manifestado a través de mi vida. Recuerdo muy bien que llegaba un tiempo en que solo llegaba del instituto para mi casa y sabía que hoy era jueves a cambiarme. A veces ya ni comía algo porque yo tenía ese deseo de poder estar ya presentes en la iglesia y el poder servirle al Señor. Y en lo personal, ¿verdad? Siempre he servido en el ministerio de diaconado. Es mi primer ministerio en la cual vine acá y yo dije, Señor, gracias. Ya llevo como 10 años, 11 años sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y yo me quedo asombrada y recordar mis tiempos de cómo inicié. Yo dije, Señor, gracias. Hasta aquí el Señor. Y no he llegado el momento de decir, yo ya no quiero servir. Yo no. A lo contrario, dije, este es mi ministerio, lo quiero seguir hasta que el Señor me diga, Sadie, hasta acá llegó tu tiempo. Pero he visto el servicio, he visto cómo el Señor premia, he visto cómo el Señor recompensa el tiempo que nosotros le dedicamos al Señor. Les contaba, cuando yo estudiaba, llegaba a mi casa, yo decía,
le decía a mi mamá, mami, fíjate que voy a ir a la iglesia, y me decía, otra vez a la iglesia. Y ni siquiera has comido algo, otra vez a la iglesia. Pero yo le decía, tú no me entendés, le digo, tengo responsabilidades el poder cumplir, ¿verdad? Y bueno, me decía, bueno, andate, pero regresar rápido. Le digo, yo, mami, pero si yo no voy a cualquier lugar, simplemente voy a la iglesia. Y he pasado horas y horas y horas, y a veces llego tarde, ¿verdad? Pero más sin embargo, el Señor ha puesto gracia a través de mi mamá también, de mis papás, que me han entendido. Pero es Dios el que hace todo, ¿verdad? Es Dios el que hace todo. Y les cuento esto porque he visto cómo el Señor acomoda nuestro tiempo. Aunque a veces decimos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Usted algo muy importante que mencionaba, ¿verdad? Cuando ya hay deberes por cumplir en casa, creo que no nos dejarán mentir, tenemos que hacer esto, dejar hecho, aunque sea la limpieza, ¿verdad? Comida o algo. Entonces llega un momento que decimos, pero no tengo ni siquiera tiempo, ¿verdad? Porque hay mucho por hacer. Y en mi caso, que yo trabajo, yo digo, Señor, a veces uno llega a un extremo de decir, me siento cansada, pero tengo que cumplir porque tenemos ese deseo. Cuando hay ese deseo en nuestro corazón, pues nada nos detiene, ¿verdad? Y seguimos con ese entusiasmo de poder buscarle al Señor. Y creo que la palabra es clara, ¿verdad? El Señor nos da todo el tiempo necesario y a su tiempo, ¿verdad? Porque a veces decimos, yo quiero servir en tal ministerio o quiero buscar más del Señor. ¿Y en qué momento lo puedo hacer, verdad? El Señor en su tiempo, el Señor toma nuestras vidas para poder usarnos más y más. Y si nosotros nos dejamos llevar por el Señor, pues nosotros vemos ese camino de muchas maravillas. Así es. Es algo maravilloso servirle al Señor. Yo recuerdo que yo inicié quizás como bueno, yo de niña pues salía de algunas obras y todo, pero ya un servicio, un ministerio como tal, a mis 14 años, pues empecé a servirle al Señor y he conocido a muchas personas durante todo ese tiempo en ese servicio al Señor. He visto cómo Dios obra durante todo el servicio, he visto cómo Dios provee, he visto cómo Dios capacita también a las personas para que puedan ejercer ese servicio por el cual Dios los ha llamado. He visto también cómo muchas personas, muchos jóvenes, están y sirven, pero de ahí ya no están, ¿verdad? Se van, se alejan de Dios, se alejan de la iglesia. Y hay algo bien importante que también nosotros vemos en Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 12, donde se le da esa indicación a Timoteo, porque Timoteo estaba siendo comisionado para seguir haciendo la obra, para seguir trabajando, pero sin duda hay algo que a veces nos limita, Sadie, en la iglesia o en nuestro servicio, y es que, bueno, dice, ¿qué puede saber verdad? O me va a venir a enseñar, o yo no sé, ¿verdad? ¿Qué tanto? O le falta mucho por aprender. Pero alguna indicación que se le daba a Timoteo era que él siguiera trabajando. Se le estaba dando varias instrucciones y le decía, sigue trabajando, sigue esforzándote, sigue haciendo esto, yo te voy a acompañar, yo te voy a guiar. Y en el versículo 12 le expresan, no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Pero no solamente les dijo eso, no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Pero también se le dio una guía para que nadie lo menosprecie. Y le dice, sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Amén. Entonces, el Señor, Dios es quien nos capacita. Y quizás en algún momento nuestra limitante Sadie ha sido, yo soy joven, ¿cómo les voy a enseñar a estas personas? O apenas tengo muy poca experiencia, ¿cómo voy a poder guiar a estos otros jóvenes
si apenas estoy aprendiendo cómo guiarme a mí mismo, ¿verdad? Pero el Señor es el que hace las cosas y Dios es quien nos capacita. Por supuesto, nosotros también debemos de buscar esa capacitación, pero Dios, quien nos ha llamado para su obra, para servirle, es quien nos va a capacitar. Y si en algún momento, joven, te has sentido quizás piensas que no puedes hacerlo, que hay personas que saben más que tú, el servicio a Dios es algo que nosotros damos por agradecimiento, por amor, por esa pasión que nos mueve de dar todo lo que tenemos, y cuando nos referimos a todo es dar vida. Amén. Dar todo lo que tenemos, nuestra vida, por aquel que lo dio todo también por nosotros. Amén. Y creo que el versículo que usted daba a conocer, creo que el apóstol Pablo fue tan claro en decírselo a Timoteo, ¿verdad? De cómo servirle al Señor. Y creo que en este versículo, pues a mí me marca mucho, yo lo disfruto leyendo. Y es un ejemplo, ¿verdad? De cómo servirle al Señor. Y usted, tal vez acá nos hacemos la pregunta, ¿cómo le puedo servir yo al Señor, verdad? Y acá la palabra lo dice, que tenemos que tener ese ejemplo en la manera de hablar, ¿verdad? Y creo que a veces, creo que tenemos muy bien en claro, ¿verdad? Que nuestros labios al momento de pronunciar, nosotros tenemos que decir palabras de bendición, ¿verdad? En nuestra manera de hablar. Creo que de esa manera nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y algo muy importante acá que el apóstol Pablo nos exhorta, nos motiva, ¿verdad? Creo que acá nosotros tenemos que evitar muchas cosas. Y en lo personal, bueno, yo desde muy pequeña le buscaba al Señor. Mis papás son cristianos desde muy jóvenes, ¿verdad? Yo nací prácticamente en una cuna cristiana. Y no tuve aquello de decir, bueno, ir a fiestas, bueno, quizás eso me ayudó, ¿verdad? Pero desde pequeña tenía ese deseo de poder servir a Dios, ¿verdad? Entonces, tuve mucho cuidado en eso. El poderme cuidar en la forma de yo hablar, ¿verdad? Creo que hoy en día el mundo nos ofrece muchas cosas, ¿verdad? Y creo que hoy en día a veces nosotros al momento de tomar decisiones, ¿verdad? A veces las tomamos por nuestra propia voluntad, ¿verdad? Sin saber que Dios es el que guía nuestras vidas, ¿verdad? Y algo muy importante acá, lo que Pablo instruye a Timoteo, a que tengamos cuidado en nuestro modo de hablar, de nuestra personalidad, ¿verdad? Porque eso habla mucho, ¿verdad? Entonces acá creo que en lo personal, en mi vida cotidiana, es lo que a veces digo, no, tengo que cuidarme, quiero ser como Jesús, tomar ese ejemplo, porque tenemos un modelo a seguir. Y creo que por eso nosotros buscamos a Dios. En mi punto de vista, ¿verdad? Yo le sirvo al Señor por su ejemplo. Yo le sirvo al Señor por las grandezas que Él hace, ¿verdad? Y algo muy importante acá en su palabra que nos exhorta. Acá no dice cuando tienes que llegar a una etapa de adulto, tú le sirves al Señor, ¿no? Si nos basamos a la palabra Timoteo, en esta carta, el Señor nos exhorta. Y acá nos dice, nadie te menosprecie por ser joven. Entonces creo que estamos en un momento en el cual nosotros reflexionar, ¿verdad? Leer de su palabra, y creo que en la forma que nosotros hablemos debemos de ser de bendición para muchas personas. Ser de bendición, ¿por qué sentido? Porque creo que de esa manera nosotros podemos impactar, ¿verdad? Que la gracia de Dios esté siempre en nuestras vidas y poder no solo servir, porque tengo que estar en un ministerio, no, podemos servir fuera de la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿verdad? Y el Señor es el que pone gracia en nuestras vidas para poder hasta hablar, porque muchas veces a mí me ha pasado, bueno, en mis amistades, usted es tan linda en la forma que usted se expresa, pero porque es Dios el que pone gracia en nuestras vidas. A veces usted dirá, pero yo no tengo qué palabras expresarme ante las personas, pero es el Señor. Es el Señor. Mientras nosotros nos tomamos de la mano del Señor y nuestra mente y nuestro corazón esté conectado, el Señor pone gracia. Y a través de nuestra gracia, muchas personas como que se asombran,
pero es Dios el que pone esas palabras para poder transmitir la pasión y el deseo de poder servirle al Señor. Así es, Heidi. Yo creo que como todo en la vida cristiana, está llena de desafíos, ¿verdad? Constantemente poder vencer nuestra carne, vencer nuestros pensamientos, las palabras, nuestras acciones, nuestra fe retada muchas veces en ese caminar en la juventud, quizás en algún momento, no siempre, por la inmadurez que nos rodea, por la juventud que tenemos. Somos muy insensibles a ciertas cosas o a ciertas críticas o a ciertas acciones que algunas personas pueden cometer y pueden herir nuestro corazón, y ese sea un motivo por el cual nosotros decimos, bueno, nos vamos, ¿verdad? Hay personas que quizás en algún momento, lejos de ser un canal de bendición, un medio de bendición, pues como dice el chiste, ¿y tú qué ministerio o qué no sé qué don tienes en tu iglesia? Ser piedra de tropiezo. Y a veces somos eso, ¿verdad? Somos esa piedra de tropiezo porque en algún momento, con la intención de corregir y quizás en algún punto de señalar un pecado, lo hacemos de la manera menos correcta y dañamos a la persona en lugar de llevarla a la restauración de lo que cometió, o cualquier otra crítica que podamos nosotros emitir. Entonces, nos sentimos y nos dañamos. Quizás hay muchos jóvenes sirviendo en su iglesia que lo están haciendo aún estando dañados por alguna situación que vivieron. Quizás algún miembro del ministerio pues lo dañó, le hizo cosas, o se sintió defraudado o engañado, o simplemente sigue aún de pie en el ministerio donde está, solamente porque el Señor lo está sosteniendo, porque humanamente quiere salir corriendo de ese lugar y quizás está esperando un milagro del cielo o una señal de la tierra para poderse ir del lugar. Enfrentamos muchas cosas en nuestro caminar, en nuestra juventud, y a veces no siempre nos ayuda esa parte de nuestra madurez. Y digo no siempre porque hay jóvenes que son mucho más maduros que muchos adultos y hasta incluso ancianos, ¿verdad? Hay jóvenes que son mucho más maduros, pero la clave aquí, y es algo que yo he aprendido, es ver a Jesús, ¿verdad? Amén. Ver a Jesús, quien fue el que murió por ti y por mí. Ver al Señor, ver a Dios y tener la mirada puesta en Él. Pasarás cosas difíciles en la cual tendrás o querrás negar tu fe, ¿verdad? Tendrás situaciones donde tendrás que recordar que debes de ser ejemplo en la forma de hablar. Estarás en circunstancias donde tendrás que recordar que debes de ser ejemplo en conducta, ¿verdad? Su palabra nos dice que somos un real sacerdocio, un linaje escogido, alguien a quien Dios quiere usar para bendecir a otros. Y Sadie, yo recuerdo cuando teníamos los encuentros e íbamos con los jóvenes, y para mí no había mayor satisfacción que ver la vida de jóvenes restaurada. Corazones que decidieron perdonar, corazones que decidieron ser libres, vidas que decidieron entregarse al Señor y servirle a Él. Y para mí no hay mayor satisfacción que ver una vida cambiada y transformada, una vida que iba directo a la perdición y que pude ser ese instrumento para poder rescatar a esa persona que se estaba yendo y que pueda tener en el Señor una mejor vida y pueda darle a su familia, cuando la forme, una mejor vida de la que él o ella tuvo. Y servirle a Dios es
es ser ese instrumento, porque no es uno, es Dios obrando a través de uno. Hay mucho que decir acerca de nuestro servicio. Y quizás usted pudo recordarse de cuando era joven y servía al Señor y lo hizo con tanta libertad y quizás hoy no lo hace. Mi consejo es, haga el tiempo para servir al Señor. Dice que todos tienen tiempo para aquello que es importante. Amén. Eso quiere decir que, por ejemplo, si es una fiesta de alguien que uno ama, uno se organiza, pide permisos y hace todo con tal de estar en esa fiesta, Así ¿verdad? es. Si uno quiere empezar a estudiar, uno organiza sus horarios y se organiza para poder tener ese tiempo de estudiar o prepararse para algo que uno va a hacer. Si le están ofreciendo a uno un trabajo en un lugar, uno organiza todo para poder hacer eso. ¿A qué es lo que voy? Esto refuerza lo que el dicho que comenté hace un momento, que uno siempre tiene tiempo para aquello que es importante. Si usted ha dejado de servir por cualquier circunstancia, por sus hijos, por su familia, puede hacer el tiempo e involucrarse en un ministerio que le permita poder servir, porque hay ministerios que le demandan a uno más tiempo. Sí. Y hay otros que solamente es de poder llegar en ese momento, ¿verdad? Del servicio. Pero puede involucrarse en un ministerio donde usted pueda seguir sirviendo al Señor. Sirviendo a Dios, servirle a Dios es servirle a través de las personas, a través del servicio, un pase adelante, que Dios les bendiga, es servirle al Señor. El pase adelante se lo estamos diciendo a las personas, pero le estamos sirviendo a Dios con eso. El estar en alabanza, ejecutando un instrumento, le estamos adorando al Señor. El atender a los niños, estamos atendiendo a los que son herederos del reino. Y así sucesivamente, si crea contenido multimedia y con ese contenido las personas se enteran de las actividades de su iglesia, le está sirviendo a Dios. Pues hay muchas formas de cómo podemos nosotros servirle al Señor. Hacerlo en nuestra juventud es lo mejor porque tenemos toda la libertad para hacerlo. Y hacerlo bien, hacerlo como para el Señor, dando siempre testimonio de quienes somos. Amén. Y algo muy importante que la palabra del Señor dice en 1 Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza y persevera en todo, porque así te salvará en ti mismo y a los que te escuchen. Algo muy importante acá, la perseverancia, ¿verdad? Y es lo que usted mencionaba, ¿verdad? Aparte de tener cuidado con nuestra propia conducta, ser de ejemplo para muchas personas, creo que acá algo muy importante, el ser perseverantes, ¿verdad? Si tú quizás en algún momento te has sentido, como en un momento me sentía yo dije, Señor, yo no soy útil para ti, pero entendí muy bien que tenemos que ser perseverantes en el camino del Señor, y nada para el Señor, no hay nada imposible, ¿verdad? Y así que cuando yo leía 1 Timoteo dije, no, la perseverancia es lo más importante para nuestras vidas, ¿verdad? El poder acercarnos delante del Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y algo también que yo encontraba ahí, 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 11, ser joven y servir al Señor es una gran responsabilidad, porque las personas del mundo están atentas a nuestra conducta, la cual dice más de nosotros y de nuestra relación con Dios. Creo que muchas veces en nuestra vida cotidiana nos enfrentamos a muchas cosas. Sí. Y si nos basamos al mundo, el mundo nos ofrece diversidad de cosas, ¿verdad? Y hoy en día las personas nos ven a nosotros, ¿verdad? Y nos ofrecen muchas cosas. Y uno decide, en lo personal, uno decide dónde enfocarse, ¿verdad? Y es de tener mucho cuidado, ¿verdad? Y algo muy importante que usted decía, a veces el enemigo pone cosas negativas a nuestra mente y decir, no vayas a la iglesia, pero ¿para qué se está siguiendo si no ves nada productivo, verdad? En lo personal, yo en un momento me sentía así, yo dije, ¿estoy en lo correcto? ¿Estoy en el camino correcto buscarle al Señor o irme al mundo y disfrutar? Pero entendí muy bien que en el mundo no me ofrece nada.
que el servirle al Señor es lo más valioso que nosotros podemos hacer. Y créame que es lo mejor, es lo mejor. Yo resalto mucho eso, la perseverancia. Si nosotros perseveramos en la búsqueda del Señor, vengan los obstáculos, vengan las dificultades, no nos podemos caer, ¿verdad? Y algo muy importante que usted mencionaba, pastora, que a veces nos enfocamos en hacer cosas que al Señor no le agrada, en el sentido, cuando yo estudiaba, yo decía, ay, hoy me toca que servir, y ¿cómo le voy a hacer? Porque tengo un montón de tareas, y yo dije, ay, Señor, yo quisiera estar acá haciendo mis tareas, pero me toca que servir. Siempre he estado en el ministerio de diaconado, y recuerdo ese momento, recuerdo que el día siguiente yo tenía que entregar unas tareas, pero eran unas planificaciones. Yo dije, no me va a alcanzar la noche para poder terminar, porque si voy a la iglesia, ahí me estoy quitando más tiempo, y en ese tiempo puedo yo avanzar. Y recuerdo un momento que yo le dije al Señor, Señor, yo voy a la iglesia a servirte. Fue un jueves, recuerdo muy bien que el servicio fue un jueves, y me tocaba que servir, ¿verdad? Y recuerdo muy bien que dije, no, decido irme a la iglesia, porque tengo ese deseo, y mis tareas las voy a hacer, y hasta planes hice, voy a servir, regreso, voy a cenar, me cambio así muy cómoda y me voy a sentar. Y aunque me vaya toda la medianoche y al amanecer con mis tareas, yo las voy a cumplir. Y recuerdo muy bien ese momento, y créanme que yo dije, tengo ese deseo, y cumplí la perseverancia, ¿verdad? El cumplir en el servirle al Señor. Y fui a la iglesia, le serví esa noche al Señor, llegué a mi casa, recuerdo muy bien, y empecé a hacer mis tareas. Miren que yo me quedé asombrada, porque yo veía la hora, y yo veía que una hora para mí era muy larga, y pude hacer un montón de cosas. Y yo dije, me voy a dormir en la madrugada, y dormí tipo 12. Yo dije, wow, Señor. Yo me quedé asombrada, porque yo dije, Señor, sí que tú me diste este tiempo para poder yo terminar mis tareas, y me quedé satisfecha. Y yo le dije, Señor, lo único que hay en mi corazón, agradecimiento, porque pude buscarte yo primero, y pude ver el tiempo que tú me diste, y eso pasa en nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que algo que comentas es que servirle a Dios no quiere decir, bueno, Dios, haz tú lo que tengas que hacer. Uno, o sea, a veces lo que pasa es que dejamos nuestras responsabilidades y bueno, le servimos a Dios y todo, pero nos olvidamos que tenemos responsabilidades, y no, Señor, haz el milagro que al otro día amanezca todo, sino que yo he sido siempre he puesto mi servicio y mi búsqueda de Dios por sobre mis estudios, ¿verdad? No, y ahí es donde uno dice las prioridades que uno tiene, porque a veces uno dice, bueno, ¿quién tienes en primer lugar en tu vida? Y uno dice, bueno, Dios es lo primero, pero cuando vemos nuestra agenda y las cosas que hacemos, en realidad Dios no tiene ningún lugar en nuestra vida, porque no tenemos un tiempo donde decimos, bueno, cueste lo que me cueste, haga lo que tenga que hacer, yo voy a estar ahí, yo voy a servir, yo me voy a involucrar. Al contrario, lo que hacemos es dejar todo, porque ya no nos da tiempo con nuestra agenda que tenemos. Entonces, es como Dios nos ayuda en todo lo que hacemos, y el servirle a Dios no implica dejar que Dios haga todas nuestras demás responsabilidades, sino servirle, y lo que hiciste, pedirle ayuda a Dios, ¿verdad? Para que Él te diera la sabiduría para poder hacer esa tarea y poderla terminar lo más pronto posible. Entonces, también nos toca hacer nuestra parte, no es de dejar las tareas ahí que el otro día, como le fui a servir a Dios, que por arte de magia aparezcan, porque no va a suceder así, ¿verdad? También tenemos responsabilidades que cumplir, pero poner a Dios en primer lugar. Por eso el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se darán por añadidura, ¿verdad? El Señor nos va a dar la sabiduría, el Señor nos va a dar
la inteligencia, nos va a dar la salud, la fuerza, los recursos para cumplir con todo lo demás que tenemos que cumplir. Amén. Y parte también de nuestro servicio al Señor, creo que también lo tenemos que hacer por amor a Él, ¿verdad? Ser también un ejemplo de amor al Señor. Creo que algo muy importante de mis anécdotas, y yo a veces me río, pero es por el gozo del Señor que hay a través de mi vida, es que nosotros tenemos que tener ese amor. Y el amor viene de parte del Señor, ¿verdad? Y creo que lo que nosotros hacemos no lo hago porque, si yo le sirvo al Señor, quiero que Él me lo deba por recompensa, dinero. No. Creo que el tiempo que nosotros le dedicamos al Señor es por amor a Él. Es por el Señor, es el que nosotros nos buscamos, ¿verdad? Y le dedicamos un tiempo muy especial para el Señor. Y algo muy importante, cuando yo leía la palabra del Señor, dije, de hablar del servicio, hay un montón de versículos que nos hace recordar, y a veces nosotros le servimos al Señor por agradecimiento, ¿verdad? Así es. Por agradecimiento a Él. Y creo que hay mucho por qué agradecerle al Señor, por nuestra vida, por nuestra familia, por muchas cosas. El tiempo no nos alcanzaría el poderles mencionar de cuántas cosas el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Y acá el Señor, algo muy importante que dice 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 15, la fe es necesaria que tengamos en la intimidad con Dios, y el único modo de lograr es a través del conocimiento de su palabra y del diario vivir. Y a veces nos preguntamos, Señor, no tengo el deseo de poder leer tu palabra, Señor, no tengo ese deseo de poder ir a la iglesia, no tengo el deseo de buscarte. A veces olvidamos la intimidad con el Señor, ¿verdad? A veces olvidamos, y eso me ha pasado a mí. A veces llega un momento en que yo me siento muy cansada y he dicho, he pasado toda la semana en la iglesia, prácticamente cuando hay actividades. A mí me gusta poder servir, ¿verdad? Y gracias a Dios que el Señor me ha permitido poder servir en distintos ministerios, pero no es porque los hermanos me digan, sino que ha nacido de mí poderle servir al Señor. Y creo que llega un momento en que a veces decimos, ay Señor, llega un momento de cansancio, pero es donde yo medito y digo, Señor, debo de orar más, debo de buscarte más, porque no puedo es nuestra seguir. fuente. Exacto. Es lo que el Señor dijo, ¿verdad? Que si bebes de esta agua, o sea, refiriéndose de Él, no volverás a tener sed. Entonces, como damos, también debemos nosotros de llenarnos, Amén. ¿verdad? Y es algo muy importante, ¿verdad? Es lo que les decía, en intimidad con Dios, y es lo que dice 2 de Timoteo, ¿verdad? La fe es necesaria, que tengamos la intimidad con Dios, y es el único modo de lograr, es a través del conocimiento de su palabra, ¿verdad? Y creo que la base fundamental en el servicio del Señor es que lo buscamos a Él sobre todas las cosas primero, ¿verdad? Y poder enfocarnos en su palabra, alimentarnos por su palabra, ¿verdad? Porque imaginémonos, si nosotros no leemos la palabra, no le buscamos a Él, creo que nuestra vida será una vida de más cansancio, de desánimos, le podríamos decir, ¿verdad? Nuestra vida sería una vida que no queremos hacer nada, porque estamos desanimados. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos tener la intimidad con el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Sí, esa misma relación, ¿verdad? O sea, el hecho que uno pueda estar en la iglesia, no, tampoco quiere decir que, y sirviendo, no quiere decir que estás recibiendo. Amén. Porque si uno sirve, pues, por ejemplo, si como estás en el diaconado, no estás al tanto en sí de toda la palabra, sino que pues te requieren, vas a traer esto, vas a ver si está todo bien, y uno da vueltas y todo. Como maestro de niños, a la hora de la predicación, te sales de la predicación, o bueno, ni estás, si en algún momento te encuentras en el salón arreglando algo. Igual los de multimedia tienen que estar atentos a la cámara. O sea, el que sirve por lo regular no está en sí en el servicio, así como cuando tú vienes y te sientas y estás en toda la disposición, ¿verdad? Siempre estás como que medio ocupado haciendo algo. Por eso es importante
que constantemente vayamos a esa fuente de agua viva que Dios nos da. Amén. Y que nos dicen que no volveremos a tener sed jamás, que Él es el que nos da el ánimo, Él es el que nos da la fuerza para seguir. Tendrás días cansados en el servicio con el Señor. Quizás en algún momento te puedas sentir frustrado porque las cosas no salieron como la imaginaste o planificaste. Pero cuando eso suceda, ir a la fuente, ¿verdad? Ir al trono de gracia y decirle, Señor, renueva mis fuerzas. Decirle, sabes que yo deseo servirte. Y si en algún momento has estado dudando sobre servirle a Dios en tu juventud o incluso en la edad en la que te encuentras, quizás ya eres padre o abuelo, ir al Señor y decir, ¿en qué te puedo servir? Si en algún momento recordó cuando era joven y servía y ahora no lo hace, definitivamente es algo que Dios está poniendo en el corazón para que puedas regresar y puedas servirle al Señor con esa pasión, con ese amor y con esa disposición. Dar al Señor, como dijo Sadie, servirle al Señor es una muestra de amor y también de gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Dios es fiel y Dios es bueno, aunque nosotros no seamos fieles y aunque nosotros tampoco no seamos buenos. Ha sido una bendición para nosotros o nosotras poderles acompañar. Y Sadie, no sé si quieres agregar algo más a este mensaje. Creo que acá la palabra fue clara, ¿verdad? Creo que habló a través de nuestras vidas. Y algo muy, muy interesante acá, que quizás en algún momento nos hemos sentido desanimados, ¿verdad? Es un momento en el cual nosotros debemos de reactivar nuestras fuerzas y poder seguir adelante, seguir el ejemplo que Jesús tuvo en esta tierra, ¿verdad? Y aún lo tiene. Entonces, por medio de la palabra nosotros podemos leer, escudriñarla, porque hay muchas cosas maravillosas en la cual nosotros a veces en algún momento no hemos apartado el tiempo de la búsqueda del Señor, pero si nosotros le buscamos a Él, pues wow, encontramos maravillas, ¿verdad? Y nos quedamos asombrados de las cosas grandes que el Señor puede hacer a través de nuestras vidas, ¿verdad? Y como bien lo decía nuestra pastora Susi, que a veces llega un momento en el cual no queremos saber nada, ¿verdad? Nos sentimos desanimados, tristes, solos, pero es el momento donde nosotros tenemos que levantar y decir, no, tengo que afirmar mis pasos, tengo que buscarte. Y si nosotros hacemos eso y buscarle al Señor, hermanos, y a las personas que nos vean, vamos a ver cosas grandes, ¿verdad? A través de nuestras vidas. Así que los motivamos a que ustedes puedan seguir adelante. Si en su corazón está ese deseo, esa inquietud, quiero servirte, Señor, pero no sé de qué manera lo puedo hacer, pues pregúntale al Señor, porque el Señor es el que tiene planes y propósitos para nuestras vidas, ¿verdad? Y si nosotros le preguntamos a Él, pues Él en su tiempo y en su lugar el Señor la puede colocar, ¿verdad? Y poder ser de bendición, no solamente de su familia, sino que de todas las personas en las que nosotros nos rodeamos. Día con día el Señor nos bendice. Así que si te sientes triste, desanimado, pues es un momento en el cual tú puedes decir, estoy acá, yo entrego mi vida al Señor a tu servicio y sé tú el que me pueda dirigir mis pasos al lugar donde tú me tienes preparado, ¿verdad? Y creo que ahí no cabe duda, ahí el Señor va a hacer cosas grandes a través de nuestras vidas, ¿verdad? Así como lo ha hecho con nosotras. Y creo que hay muchos testimonios en la cual nos ha impactado el Señor, ¿verdad? El poder tener ese fervor en el servicio del Señor. Así que los animo a que ustedes puedan decir, aquí estoy dispuesto, no quiero recibir nada a cambio, yo necesito dar mi tiempo en el servicio del Señor por amor a Él, ¿verdad? Porque Él pagó muchas cosas por nosotros y cuánto no nosotros darle al Señor lo que el Señor merece de nosotros. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos, deseamos que haya sido de bendición para usted este programa y ánimo a seguir adelante, a seguir sirviendo al Señor, que este año 2023
sea un año donde decidamos una vez más darlo todo para el Señor. Amén. Estar al servicio del Señor y de su iglesia para lo que se necesite y hacerlo con amor. Y no se le olvide constantemente ir al trono de gracia, ir a esa fuente donde hay vida, donde el Señor nos renueva y nos fortalece cada día. Que el Señor les bendiga, pasen un bendecido jueves. Nos vemos el día martes con otro programa. Que Dios les bendiga.